había un gran humorista belga, Santé, no me hacía mucha gracia, que tiene 2 libros de humor, llenos de chistes divertidísimos. Uno se titula Nada es fácil y el siguiente Todo se complica. Sí, por favor. Tenía 2 preguntas de la sesión anterior. No llegué a entender bien las diferencias entre cuando dijo es lo igual y es lo mismo. Y la otra es que dijo en una parte que hay gente que no sabe lo que sabe, lo de la verdad que cuando la chapabas, pero pareciera que no sabiendo que lo sabía, ya lo sabía. Sí. Entonces, si es que ya lo sabía, sin saber eso, ya estaba actuando como que ya lo sabía. Y mi pregunta es, ¿de qué sirve entonces reconocer, saberlo, si igual inconscientemente, no sé si es la palabra, No, ya lo estaba sí. llevando? Es la palabra, sí, empiezo por esto segundo. Es un paso fundamental. Es el paso del sueño al despertarse, o bien, como dice Platón, que es el padre de la criatura aquí, es el recuerdo. Hay, él dice, y ha sido con mucha frecuencia mal interpretado, que el saber es recordar, pero no recordar en el sentido de tener datos de memoria, sino que si tú de pronto descubres, yo esto de alguna manera lo sabía, pero no lo sabías, que lo tenías olvidado dentro de ti, y el punto es recordarlo. Es decir, que las verdades, como los amores verdaderos, están implícitos, pero entre lo implícito y lo explícito hay un salto, y ese salto es decisivo, y ese salto es se puede ver de 2 maneras, desde el punto de vista pasivo y desde el punto de vista activo. Ese es un tema precioso. Gracias por haberme... El tiempo es pasado que se está convirtiendo continuamente, futuro y pasado. Y del pasado estamos caminando de nuestro pasado estamos caminando continuamente hacia el futuro. Pregunta, ¿y el presente? Porque cuando digo el presente, ya al terminar la palabra, el comienzo de la palabra ya es pasado. ¿Dónde está el presente temporal? El presente temporal es un punto, pero a pesar del famoso matemático bromista que decía que había puntos gordos, en realidad el punto gordo no es un punto, porque el punto por definición no es extenso y lo gordo es extenso. Entonces, el presente temporal es un punto. Pregunta, ¿dónde está el punto en el tiempo? No es nada fácil. Es que entonces nosotros no vivimos en presente. Sí, el presente es la conciencia, el presente es estar más allá del tiempo. El presente es, por decirlo así, la capacidad que tiene el ser humano de estar más allá del tiempo. ¿Qué es lo que te saca del tiempo? El tiempo es el pasar. ¿Qué es lo que te saca del tiempo? Pues, dado que el ejemplo más sencillo es el que voy a poner, no por sencillo es que sea falso. Vas por ahí y de pronto ves a la chica que te gustaría. ¡Tac! Se acabó el movimiento. Me fija. De pronto leí el Timeo de Platón. Voy a contar algo de mi historia, perdón. Y cuando lo estaba leyendo, no es posible. ¿Cómo puede ser un tipo tan genial? Ya está. ¿Qué es lo que hace? Así se le llama en la filosofía, el famoso amor platónico. El amor platónico no es lo que la gente se dice, un amor imaginativo, falso, tal, todo lo contrario. El amor platónico es una atracción tan fuerte que te saca del tiempo.
Y entonces tiene que venir alguien por detrás, después de 10 minutos, darte un golpe en la espalda. ¡Eh! ¿Y qué es lo que te dice? Vuelve, vuelve, vuelve al tiempo. Te has salido del tiempo. Y te has metido en la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Todos los clásicos la definen así. La eternidad es el presente. ¿Por qué? Porque no hay presente sin presencia. Si no hay una presencia que me atraiga y me saque del tiempo, no hay presente. Por eso, cuanto una persona tiene menos aficiones, menos quereres y menos amores, es lo más terrible que puede ser una persona humana. ¿Saben ustedes lo que es? La figura más trágica del ser humano. Ser un vagabundo. No tiene fijeza en nada. No trasciendes prácticamente el tiempo, sino que tu mismo caminar continuo de un lado para otro es el símbolo externo de tu realidad interna, que no has descubierto eso que está en ti, que es la parte eterna de ti. No lo has descubierto. Y entonces el tiempo se te está comiendo. Como las mujeres son mejor gente hasta que se enfadan, que entonces son tremendas, pero como las mujeres son mejor gente que los hombres, vean ustedes que prácticamente no existe en la historia la figura de la vagabunda. No hay vagabundas. La figura del vagabundo es masculina. Entonces, porque hay hombres que no se fijan en nada, y de hecho las mujeres protestan por eso. Abres el frigorífico y jamás ves la mantequilla cuando está ahí, no te fijas. Las mujeres siempre protestan de que nosotros no nos fijamos. Bueno, la fijeza. Entonces, no hay presente sin presencia. Entonces, ¿cuál es el presente temporal? Por un lado, el instante en el que yo me siento atraído. Eso es un instante. ¡Pac! Se me abren los ojos, de pronto. Se me abren los oídos. Ese desde el punto de vista receptivo. Y desde el punto de vista activo, no existe desde el punto de vista activo. Yo por lo menos hasta ahora no he descubierto más que como ustedes saben, se entiende por presente temporal el instante. Un presente temporal es un instante. No existe desde el punto de vista activo más que un instante. Ahora saben cuál es bien fácil, pero a mí me ha costado más de los 35 años que tengo, no, tengo bastante más, pero el descubrirlo, que es el instante desde el punto de vista activo, y es muy relevante, pues es la decisión. Sí, no. Un instante. Un instante. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué hace eso? Despertarme. ¡Chac! Platón, al leer el Timeo, me despertó a la filosofía. Y por el momento, gracias a Dios, no me he dormido. Me despertó a la filosofía y ahí sigo. ¿Por qué es importante la decisión? Porque dado que el ser humano es una unidad de lo eterno y lo temporal, si tomas una decisión que no es armónica con lo eterno, tienes un problema. Me caso con esa chica guapísima que acabo de ver, como las películas americanas de hace unos años. Ahora eso ya no se lleva, pero antes en las películas americanas
se conocían él y ella y se casaban a los 10 minutos. Ella me ha raptado. ¿Pero cómo me ha raptado? Por mala retórica. Como el que gana las elecciones engañándote. ¿Qué pasa? Que ella iba muy arregladita. Y entonces decidí casarme con ella, pero ojo, casarse, ahora voy a hablar de eso, es crear una institución. Entonces, si tomas una decisión presente en el tiempo, instante, que no está bien armonizada con la eternidad, porque la institución tiene que ver con la eternidad, por eso es permanente, entonces tienes un problema. ¿A qué se debe este problema? Pues al asunto al que se dedica Michelo, que según me ha dicho mientras tomábamos una ¿cómo era? Ese líquido que no me acuerdo, una papaya, eso es, que buenísima. Pues se dedica a la cosmética. ¿De dónde proviene cosmética? Cosmética proviene del término griego cosmos. ¿Y saben lo que significa cosmos? Orden. Orden universal. El cosmos es el orden universal. ¿Por qué en el universo todo? ¿Por qué en el universo, lo más importante del universo, pasa la luz? Porque como dicen ahora los estudiosos famosos de la inteligencia y el universo, que algunos no se los quieren creer, el universo está hecho de tal manera que permite la explosión de la luz, que es la clave del espacio. Pues bien, ¿qué significa la cosmética? Ordenar las piezas de la cara de tal manera que reluzca. Eso es la cosmética. Es pura filosofía. La cosmética es pura filosofía. Es decir, y es por eso un saber tan profundamente social. Porque cuando la cosmética es falsa, de tal manera que presenta a una persona muy distinta de cómo es, puede engañarme, me caso con ella, pero ella no era así. Pero cuando la cosmética es adecuada, muestra bien la verdad interior de la persona. Una buena cosmética no le cambia el modo de ser una persona, sino que le saca todo su brillo, o sea, lo que lleva dentro. En ese sentido, la cosmética se parece a la buena cocina, que también es un arte fundamental. Tengo un amigo estadounidense que cada vez que me invitaba a cenar en Pamplona, yo ahora ya estoy otra vez en mi pueblo, en Madrid, pero entonces daba clase en Pamplona, y en Pamplona en toda Navarra hay una cocina buenísima, y entonces él me decía, a mí me encanta la cocina navarra, no me extraña, es muy buena, dice, pero él tiene mucho dinero, pues ha comido en los 5 continentes, porque está continuamente de un lado para otro, y me decía, a mí es aquí donde más me gusta. ¿Y por qué?, le pregunté yo, como el gallego que siempre preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué Y entonces él me dijo, porque en esta cocina no le echan muchas especias y muchas salsitas y muchas cosas, sino que en esta cocina le sacan a cada producto todo lo que lleva dentro. Es una capacidad de dar toda la fuerza exponencial
a lo que cada producto tiene. Y entonces esa cocina no solo, puedo hablar así, no solo es buena, es verdadera. Es verdadera. Porque, mientras que hay sitios en los que, yo me acuerdo ahora de un comedor, precisamente en los Estados Unidos, en una universidad donde yo estaba, que era impresionante porque había todo. Carne, pollo, pescado, salchichas, verduras, no sé qué, todo. Y en el medio, que había el lugar de las salsas. ¿Por qué? Daba igual que cogieras pollo, pescado, lo que sea, todo sabía igual. Todo era plástico. El sabor se lo daba la salsita. Por supuesto eran productos todos dietéticos y todos súper estudiados médicamente para que no engordes y para que no sé qué y no sé cuánto, pero no sabían nada. Sacarle a cada cosa todo lo que lleva dentro, bueno, pues ese es un arte social también. ¿Por qué? Porque la sociedad verdadera se construye sobre la verdad de sus miembros. Y porque el gobernante, como decía al final de la sesión pasada, tiene que encarnar la verdad de esa sociedad. Y la verdad de esa sociedad es la identidad de ella, como decía. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones desde las cuales es posible construir una cierta comunidad? Porque la comunidad se hace. Mientras yo no decido, ojo, la comunidad se construye reflexivamente. Si yo no decido construirla, no hay comunidad. Por consiguiente, forma parte de la libertad del ser humano. Lo que pasa es que una vez que lo he decidido, si lo he decidido de verdad, tiene la eternidad correspondiente al tipo de decisión que tomo. Si yo me decido a ser futbolista, que es lo que debía haber hecho, porque es lo que yo sabía hacer bien, pues ya sabía que era una decisión que terminaría a los 34 años, que es cuando uno se retira del fútbol. Por consiguiente, la comunidad también se puede decir con otra palabra, la seriedad. Cuando Kierkegaard, por ejemplo, el filósofo danés, que escribe cosas preciosas al respecto, se pregunta, bueno, ¿y qué es esto del matrimonio? Y responde de una manera muy sorprendente, es la seriedad de la vida. Es decir, cuando tú te decides a construir una comunidad, lo que estás diciendo es que estás tomando una cosa en serio. Por consiguiente, si yo me decido a jugar al fútbol, debería hacerlo en serio, pero hasta los 34 años. O si me decido a pertenecer a una empresa, bajo tales condiciones, me decido en serio, si soy una persona honrada, a cumplir en esa empresa bajo tales condiciones. Si las condiciones cambian, no todas las eternidades son iguales en ese sentido. Hay eternidades absolutas y otras no tan absolutas. Pero lo característico de todas las eternidades es que construyen instituciones. Y toda sociedad verdadera está hecha sobre instituciones. De tal manera que la riqueza de una sociedad es la riqueza de sus instituciones. Si un país tiene un sistema judicial, eso es una institución, que
que funciona mal, pues es un problema. Si un país tiene un sistema financiero que funciona muy mal, pues es un problema. Si un país tiene un sistema educativo que funciona mal, ¿dónde se muestra la verdad y la potencia de una sociedad? En la potencia y en la verdad de sus instituciones, y en la riqueza, en el sentido de la cantidad, la variedad y la fortaleza de sus instituciones. Entonces, está muy bien. Estas pizarras tradicionales son fantásticas. Ahora todo se hace con PowerPoint. Chac, chac, chac. Se abusa, yo creo. El PowerPoint es muy bonito, pero se abusa un poco de ello, yo creo. No sé qué piensa Manolo. Ahora en España hacen bromas diciendo, ¿nos va usted a explicar algo o va a poner PowerPoint? Bueno, hay una empresa, no me acuerdo realmente, que prohíben el uso de PowerPoint porque te dicen, si vienes a la reunión no puedes traer un PowerPoint porque eso implica que no has hecho tu trabajo. Claro. Y lo que me tengas que decir en el PowerPoint me lo tienes que decir en 2 minutos, creo, y si entonces me convences, entonces podemos conversar, pero si no, afuera. Claro. Sí. Hay una deformación con nosotros. Claro, como todo en la vida. El PowerPoint es un invento sensacional, pero si lo empleas mal, pues y con frecuencia se emplea mal. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces, vamos a ver ahora un momento cuáles son los fundamentos sobre los que podemos construir instituciones. Sí, porque que son las dimensiones desde las cuales podemos constituir una cierta comunidad. El primero es la tierra. Lo he dicho mal. Bueno, ¿lo he dicho mal? No lo he dicho mal. La tierra en el sentido de la cercanía física. Las personas que viven cerca unas de otras, lo quieran o no, se relacionan. Y lo que más les conviene es tener una buena relación, porque están todo el tiempo juntos. Hasta el punto que en las sociedades tradicionales, efectivamente, tenía mucho peso. Eso. Yo recuerdo en mi niñez, hace poco tiempo, que vivíamos en un piso en Madrid en que había 6 pisos. Todos los vecinos nos conocíamos y teníamos no una amistad íntima, pero una gran confianza, de tal punto que mis padres podían dejarnos andar por la casa sin problema porque había confianza. Ahora mismo, en un bloque de apartamentos, nadie sabe quién vive al lado. No es que tenga confianza con el de al lado, es que no sabe quién es, ni lo ha visto nunca probablemente. Es decir, el primer punto sobre el que se construye una cierta comunidad y una cierta confianza, que es la cercanía física, es que somos, ¿cómo se decía eso antes? Somos paisanos. El país es la primera base que te permite construir una cierta confianza. Bueno, ahora por Madrid, antes en el barrio te conocías. No era solo en la casa, en el barrio, porque pasabas todos los días y te cruzabas con la gente y ya te saludabas y todo. Ahora no le puedes saludar a nadie. Primero porque no sabes, ahí nadie vive en su barrio, trabaja en un sitio, vive en otro. Y segundo, porque la gente no te va a saludar porque todo el mundo va con unas cositas en los oídos y antes cuando uno hablaba solo por la calle era un loco, ahora todo el mundo habla solo por la calle.
y va hablando con Australia. Está en Madrid, pero oye, tal cosa, tal otra. Y tú pasas al lado y es como si fueras un árbol, o sea, nada. Segundo punto. La sangre tiene una antecesores comunes. Tienes antecesores comunes y la sangre común tiene mucha fuerza unitiva, siempre en toda la historia. Las familias en grande, los clanes, las tribus, todos los pertenecientes a una misma familia grande tenían una gran unión. Eso se puede llamar la etnia. En alemán, por ejemplo, hay una expresión tradicional Blut und Boden. Si tú tienes la misma tierra y la misma sangre, pues tienes una base muy fuerte para la comunidad. ¿Cuál es otro fundamento posible para lo común? Pues la cultura. Los que participan de una misma cultura tienen una gran base para la comunidad. ¿Por qué? Porque la cultura, en el fondo, no es otra cosa que el conjunto del decir humano. El decir. Y el verbo decir es el verbo más fundamental del calificativo de lo que es el ser humano. Hay dos definiciones del ser humano clásicas. El ser humano es un son logonejón, es un ser que tiene razón, el único en este planeta que goza de racionalidad. Y luego la segunda definición es un son politikón, un ser social. Pues bien, hay una palabra mágica que une esas dos definiciones. Y esa palabra impresionante y decisiva para el ser humano es el verbo decir. ¿Por qué? Muy sencillo. Si lo que dices no tiene significado, no es racional, no estás diciendo nada. Si yo ahora les digo a ustedes, dicen, seguimos pensando que está loco. Porque no les he dicho nada racional. Pero si yo pronuncio una abracadabra, que es una palabra preciosa, pero que no se la estoy diciendo a ustedes porque ninguno de ustedes la entiende, tampoco estoy diciendo nada. El decir implica dos cosas: racionalidad y alguien que te escuche, alguien a quien decirlo. Por eso, lo que constituye al ser humano como ser humano es la capacidad de decir, de tal manera que en la medida en que decimos más y mejor, desarrollamos más nuestro ser humano. En la medida en que decimos menos y peor, desarrollamos menos nuestro ser humano. Un gran humorista británico, Woodhouse, a mí me hace mucha gracia, decía, y apareció Jimmy. Jimmy era un hombre callado. Y entonces me dije yo, al cabo de un rato de estar a su lado, me dije, este tipo tiene que ser o muy listo o muy tonto. Puede que sea muy listo y entonces todavía no ha dicho nada porque mide sus palabras, propio de una persona lista. Porque decir cosas ligeras, superficiales, sin ton ni son, es perder el tiempo al hablar.
y además se lo leeré, y además romper sociedad. Pero puede también que sea muy tonto, porque a lo mejor no dice nada porque no tiene nada que decir. Hay gente que no dice nada porque no tiene que decir. Aunque lo peor de todo es decir todo el día sin decir nada. Eso pasa algunas veces en alguna emisora de radio. 24 horas hablando y al final te preguntas, pero de verdad, ¿qué me ha dicho? Pues no estoy seguro. Y ahí entra una clave enorme, porque lo dice también Aristóteles: nadie aprende si no dice. Y para decir necesitas afición y que alguien te estimule. Necesitas tener afición y que... Yo llego a un sitio donde no conozco a nadie y además me miran torcidamente, como diciendo, ¿de dónde ha salido ese espécimen que está aquí? Y entonces, pues, ¿qué hago? Pues muy fácil, me inhibo. Es el verbo que se emplea en estos casos. Inhibición. Yo me inhibo porque nadie me estimula a decir nada. Y en el rato que estoy sin decir nada, pues o me estoy diciendo yo algo a mí mismo o me estoy aburriendo. Y aburrirse es lo más grave que le puede pasar a un ser humano. ¿Por qué? Porque el que se aburre es porque ni le dicen nada ni él dice nada. Todo de mí me descubre algo nuevo que se queda en mí. Los alumnos que vienen y dicen, a ver, le pregunto, dígame tal cosa. Uy, lo sé, pero lo tengo en la punta de la lengua, pero es que... Digo, no, usted no lo sabe. ¿Cómo que no lo sé? Sí que lo sé, lo he estudiado. No lo sabe porque... No lo sabe porque usted ha cometido un error muy típico del estudiante, que es leer un libro y subrayarlo y aprenderse de memorieta. Pero para aprender algo no hace falta, mejor dicho, no hay que aprenderse de memorieta cosas, hay que decirlas. Hay que decirlas. Hasta que yo no le digo algo a alguien, no lo aprendo. Por eso en toda clase el que más aprende es el profesor, y si un profesor es honrado, lo que intenta, yo lo intento, no sé si lo consigo, es que los alumnos interiormente le estén respondiendo todo el rato. O sea, estén ellos diciendo también. Yo siempre antes le echaba mucho cuento en los comienzos de curso, Manolo se acordará, y al comienzo de curso le decía siempre a los alumnos, mi objetivo, yo soy un mal profesor. Y verán ustedes que no termino el temario, que no les enseño muchas cosas en plural, pero mi objetivo es uno y único, que es que a ustedes les guste la asignatura. Si les gusta la asignatura, el resto lo harán ustedes solos. Si no les gusta la asignatura, aunque se aprendan los 40 temas de memoria, no han aprendido nada. Y por consiguiente, puesto que para que les guste la asignatura tienen ustedes que tomarme un mínimo de simpatía, ya sé que no la merezco, pero si uno no le tienen un mínimo de simpatía no le atienden, ¿no? Pues entonces lo que voy a intentar de primer momento es que ustedes o me amen o me odien, pero no que se queden diferentes, porque entonces no aprenderán. Sí. Hay pruebas psiquiátricas de niños recién nacidos que no aprenden a hablar o les cuesta mucho trabajo aprender a hablar. ¿Por qué? Porque no tienen a su lado una madre que les quiere, que les estimula a hablar. Sin amor no hay estímulo. Y sin estímulo no dices nada. No dices nada. Entonces, el ser humano es el ser que crece interiormente al decir, pero
al mismo tiempo, al decir, ayuda a los otros a responder. Y por consiguiente, ayuda a los otros a que ellos también digan. Porque la esencia del ser humano es el verbo decir. Entonces, se dice además de muchas maneras. Ahora yo estoy diciendo fonéticamente, pero se dicen muchas cosas con los gestos, se dicen muchas cosas con los trajes, como cómo te vistes, con los silencios. Los silencios o son significativos o eres un idiota. ¿Por qué te callas? Es que me callo. Pues eres idiota. ¿Qué significa idiota? Es una palabra griega. El que está solo consigo mismo. Eres un idiota. No, es que estoy en silencio porque estoy pensando qué te voy a decir. Ah, gracias. Es muy distinto. Entonces, o estoy callado para ver si te das cuenta de que estoy queriendo que me digas algo. Estoy esperando que me digas algo y por eso me callo. Ese es un silencio significativo, porque estás diciendo algo. Te quiero mucho, mañana nos vemos. Y llegas mañana en bermudas y con una camiseta sudada. Hola, ¿qué tal? Y ella dice, este tipo es una desgracia humana. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que me viene a ver después de decirme que me quiere mucho con una camiseta sudada y con unas bermudas transparentes. Sí, sí. Porque el traje es un lenguaje. El traje es un lenguaje. Dice, todos nosotros, aun sin darnos cuenta, estamos diciendo algo de la manera que nos vestimos, de la manera que gesticulamos, de la manera que estamos o no estamos. Por consiguiente, el decir es un elemento esencial para construir la sociedad. Si digo mal, construyo mal la sociedad o incluso la destruyo. Si digo bien, contribuyo a construir la sociedad. Y eso es verdad hasta en algo tan simple como la posición. Yo ahora estoy en plan americano, como se decía antes en España, perdón, porque los norteamericanos fueron los primeros que en España se sentaban en cualquier sitio y ponían los pies encima de la mesa, cosa que en las costumbres españolas parecía horroroso. Ahora ya lo hace cualquiera. Y ahora supongan ustedes que llego aquí y ya tengo preparada mi mesita aquí, me siento, pongo los pies encima de la mesa, me quito la chaqueta como buen profesor moderno. El profesor moderno lo primero que hace es que yo no soy moderno, quitarse la chaqueta. Bueno, me parece muy bien que uno se quite la chaqueta y tiene calor, eso sí, pero quitarse la chaqueta para demostrar que es moderno, eso ya no lo veo tan claro. Bueno, entonces hay dos, la posición. ¿Qué pasa? No se pasó en el camión, hace rato se está moviendo, parece un paso en el camión. O por un camión de buena estructura. No, eso no es Pero son temblores que venga 5 minutos. pero está desde hace rato. Estamos construyendo. ¿Hay temblores? Tan cerca de Ecuador que... No he notado. Yo no he notado ningún temblor. ¿Ustedes han notado temblores? Pasa que hay un sonido con una pequeña vibración, pero yo lo atribuyo a la construcción de estar costado. Ah, bueno. Sí, total. No. Aquí no. Disculpe. No hay que preocuparse de nada. La primera cosa que me hizo gracia la primera vez que llegué a México es que, claro, nunca en España he visto una cosa igual. Es que en los ascensores ponía un cartel que decía: prohibido absolutamente utilizar el ascensor durante los temblores. ¿A quién se le ocurre meterse en un ascensor mientras hay un terremoto? Sí. Pero bueno, hay que ponerlo todo. Bueno, pero sí. ¿Me permite
observación Sí. del chico que viene con bermudas y tal a ver a la chica. Ella lo interpreta mal. Sí. Pero ¿qué pasa si es que él, al contrario, sin intención de que sea mal interpretado, está tratando de demostrar que la quiere mucho, la quiere tanto que tiene no confianza? se maquilla Eso. para ir con ella? Sí. Va inmediatamente. Pues lo que sucede es que él no sabe retórica. Y Me parece una clase. que él, ¿Qué es retórica? retórica es un saber fundamental que, por cierto, y aquí se demuestra hasta qué punto hemos descendido culturalmente, ya no se enseña retórica. Cuando la retórica es un saber fundamental, porque retórica es el saber que enseña a decir, o sea, que enseña lo más importante del ser humano, que es decir. Entonces, no se enseña a decir, y por eso mucha gente, como usted bien dice, cree que está diciendo algo cuando interpreta lo contrario. Y eso porque no sabe decirlo. Si supiera decirlo, no hubiera hecho eso. No sé cómo decirlo. Yo, si quiero decir algo adecuadamente a una tribu bantú, pues no tengo simplemente que aprender el idioma bantú. Tengo que aprender las costumbres bantúes, porque, o si voy a Japón, como es un tópico decir, y me invitan a cenar a un matrimonio y le llevo a ella como español caballeroso, le llevo a la señora un ramo de rosas rojas y el japonés me mata. Porque claro, yo lo que le estoy diciendo a ella es lo que él no quiere que yo le diga a ella, con razón. Es decir, es que cada uno tiene que aprender retórica, tiene que aprender cómo decir. Entonces, la verdad es que ese chico es un poco rudo. Hay gente rudimentaria. Es decir, ¿por qué? Porque el afecto empuja siempre a más. El gran problema de todo verdadero afecto es que tiene siempre la sensación de que se queda corto. Y eso no se puede quitar de este mundo. No se puede quitar de este mundo que cuando tú quieres bien a una persona, siempre tienes la sensación de que te has quedado corto. A mi madre le regalo no sé qué tal, sí, pero me hubiera gustado hacer algo mejor. ¿Por qué? Porque el amor verdadero es infinito y la infinitud no se puede traducir materialmente. Por eso también hay un texto, me estoy desviando, perdónenme, tengo que volver a la cultura. Bueno, estoy en la cultura, pero hay un texto precioso de Tomás de Aquino que lo comenta Joseph Pieper. Joseph Pieper tiene escritos preciosos. Y dice, el amor, se entiende el amor verdadero, dice, es el regalo esencial, el regalo por esencia. Y añade, porque cualquier regalo que se hace, solo es regalo si va acompañado de amor. Sí, yo te regalo un BMW y te digo, quédate con este bicho que es que ya estoy harto de él. Y me lo compré el otro día, pero es que me da asco. No te importa, quédatelo. Y tú dices, pues no sé si quedármelo, la verdad, porque tal como lo estás regalando. En ese sentido, todo regalo, y vuelvo a algo que ha salido en la sesión anterior, todo regalo es un símbolo del amor. Porque el amor no es una cosa. Y yo no puedo, o sea, cuando lo quiero expresar, tengo que acudir a algo para expresarlo. Pero ese algo nunca es todo lo que yo quiero expresar. Ese algo a través de lo cual yo lo expreso, nunca es todo lo que quiero expresar. Lo que quiero expresar es siempre más. Por eso yo a veces
le he hecho bromas a los alumnos diciendo, bueno, vamos a ver, si a usted, su novia, a los chavales, le pregunta cuánto me quieres, ¿qué va a responder? Y entonces el otro le dice, mucho. Con eso no tienes nada que hacer con tu novia. Pues te quiero 3.000 millones. Vamos, no me caso contigo ni loco, vamos. Ni loca me caso contigo. Uy, ¿y qué le tengo que decir cuando me pregunte me quieres? Digo, es evidente, no tengo palabras. Porque las palabras son símbolos. Y las palabras son símbolos, pero ninguna palabra es suficiente. Ninguna palabra ninguna palabra es suficiente. Sí. Claro. Entonces la cultura es el conjunto de decires y cuando hay una comunidad en el decir, se forma lo que se llama una patria. Perdón un momento solo. ¿Por qué? ¿Por qué empleo esa palabra? Porque generalmente los aprendizajes se aprende a decir inicialmente en herencia de los padres. Lo que decimos lo hemos aprendido primero por herencia de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, y entonces hemos formado una comunidad de decir en la que nos entendemos entre nosotros, que tiene una común raíz cultural y por eso la comunidad nacida sobre la cultura se le puede llamar una patria. Si yo tengo una cultura completamente distinta de otra persona, no puedo decir que tenemos la misma patria. Puede ser mi amigo, puede ser lo que sea, pero no tenemos la misma patria. A lo mejor tenemos el mismo estado, ahora diré, el mismo pasaporte, pero no la misma patria, sí. Quería consultar sobre lo que había dicho Sara, sobre lo de la ropa y lo de la retórica. ¿Esto no podría confundirse también con algo de prejuicio? Me pongo a pensar en las personas con tatuaje. Ah, qué interesante. Y las personas con tatuaje en las organizaciones. Sí. Quizás hace algunos años, si alguna persona llegaba con un tatuaje, ya evidentemente no podría demostrar o denotar o hacerme pensar que era una persona que no tenía o tenía algún tipo de idea o de cultura diferente a la mía. Pero va pasando el tiempo y eso se va haciendo, quizás se va haciendo más común, entonces la cultura va mutando y empiezas a aceptar esto como algo común y el prejuicio que yo tenía contra ese tipo de personas va cambiando con el tiempo. Sí. Puede ser eso así, la cultura va mutando, me voy adaptando. Respondo. Y lo que antes interpretaba de una manera lo interpreto otro o de otra. Bueno, esto último sería el único matiz. Mi respuesta a eso sería la siguiente. Desde el punto de vista sociológico, es patente, por lo que estoy pretendiendo decir, que una sociedad es una cultura y por consiguiente un conjunto de decires. Como el tatuaje es también una forma de decir, pues entonces, en la medida que un tatuaje se va haciendo más general en una sociedad, pues ya se va admitiendo como formando parte del lenguaje de esa sociedad. Y así es con el tatuaje, y así es con los piercing, y así es con el vaquero. Por ejemplo, cuando yo era niño no había vaqueros todavía, para que vean que tengo unos añitos ya. Y luego llegó el vaquero y todo el mundo tiene que tener vaquero. Bueno, pues eso es sociológicamente así.
una cultura es un conjunto de decires. Otra cosa ya es analizar lo que es el tatuaje en sí mismo. Ahí tengo yo mi teoría, que pido perdón por expresarla en un minuto, pero me ha provocado en el buen sentido esa expresión. ¿Por qué se han empezado a poner de moda los tatuajes? Los tatuajes eran sobre todo propios de pueblos poco desarrollados culturalmente, o bien de piratas. Los piratas estaban siempre tatuados. ¿Y qué tienen en común los pueblos poco desarrollados con los piratas? Que no tienen mucha interioridad. Es decir, cuando una persona tiene mucha interioridad, poco a poco al hablar con él, vas viendo toda la riqueza interior que tiene, y su expresión se va convirtiendo en una fuente de enriquecimiento para ti. Y para eso no hace falta muchas complicaciones externas, basta el toque cosmético suficiente. ¿Qué pasa cuando uno tiene un coche malo y viejo? Le empieza a poner, por lo menos en España la costumbre es, le empieza a poner pegatinas. Soy feliz, otra pegatina. Soy viejo pero simpático, otra pegatina. Tienes el coche lleno de pegatinas, de dibujillos, de cosas. De pronto tienes un supercoche que es tan supercoche que cuando lo ves casi ni te das cuenta. Y de pronto dices, caramba, detrás de esa sencillez, ¿qué es lo que me está ahí dentro, no? Si le pongo una pegatina lo machaco. Su pura sencillez está expresando una integridad riquísima. ¿Por qué creo que se han multiplicado los tatuajes? Porque la gente no tiene interioridad. Entonces tiene que identificarse a través de tatuajes. La identidad de un pirata es su tatuaje. Si le preguntas que te explique algo, te dice que si eres un marciano. No sabe ni siquiera lo que es explicar algo. No. Lo único que sabe es manejar el barco y asaltar otros barcos. Y a partir de ahí ya, y beber ron, que es lo que bebe todo pirata auténtico. Yo tengo algo de pirata porque me gusta el ron. Entonces, la multiplicación del tatuaje, mi interpretación es que es una expresión de la falta de identidad profunda de la persona. Cuando una persona tiene identidad profunda, normalmente no se pone tatuajes, porque los tatuajes impiden la riqueza del decir. Es decir, si yo pongo un tatuaje aquí, pues la gente se fija en el tatuaje, y el tatuaje es una tontería. Si yo tengo mucho que decir, el tatuaje está estropeando lo que yo quiero decir. Por consiguiente, el tatuaje está molestando mi identidad. Mientras que si yo tengo algo dentro, no me tatúo para poder expresar verdaderamente mi identidad. Si un gobernante encarna esa sociedad y la sociedad se identifica a través de los tatuajes con él, entonces la identidad es superficial. El gobernante va a gobernar con esa identidad superficial. Exactamente. Pero eso, fíjese, y pido perdón por lo que voy a decir, fíjese que eso se empieza a aparecer al pastor que le pone a las ovejas una cosa aquí en la oreja, que es como lo que llevan ahora, y todas las que llevan la cosa amarilla con un punto verde son mis ovejas, son mis vacas. Y todas las que llevan el mismo tatuaje son mis vacas. Entonces lo que decía Miguel hace un rato, que la cultura
empieza a sufrir modificaciones. Claro, la cultura ha pegado un bajón desde el punto de vista de la interioridad espectacular. En nuestros días la gente sabe muchas más cosas en plural que antes. Ahora la gente tiene más letras, sabe más cosas, pero sabe mucho menos porque no tiene interioridad. Lo que te dice cualquiera es: no tengo tiempo para pensar. Pues será porque quieres. Es como un locutor de radio famoso que había en España que pretendía ser un caballero español, y cada mujer que llegaba: ¿cómo se llama usted? Pues en España antes todas se llamaban Carmen Fernández, y señora o señorita. Y entonces ella decía, por ejemplo, señorita, y él decía: porque usted querrá. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Porque usted querrá, pero bueno, entonces, cultura. Hay otra forma de unidad, que es la que se basa en la ley. Todos los que están bajo la misma ley tienen algo en común. Y eso se llama hoy día Estado. Todos los que tienen pasaporte español somos españoles. Por las calles de Madrid hay ahora mismo árabes, chinos, rumanos y de todo que son tan españoles como yo. Por cierto que no solo los respeto mucho, sino que voy cada vez más en metro porque me encanta aprender idiomas, y allí escuchas todo menos de español. Algunos hablan en ruso, otros en árabe, otros en chino, y sin tener que pagar aprendes. Porque además, como ustedes bien saben, lo más importante en un idioma es la música. Luego ya aprendes las palabras, pero mientras no captas la música de un idioma, no lo puedes aprender. Bueno, ¿qué quiere decir? Que hoy día, y voy a decirlo provocativamente, en toda democracia, el fundamento de comunidad más fuerte que hay, y casi el único, es el Estado. Lo cual quiere decir que la comunidad social en los países actualmente es extraordinariamente débil, porque la ley es simplemente lo que tengo que cumplir y punto. No me da ninguna forma de unión más profunda. Me da una forma mínima de convivencia. Esa es la palabra, convivencia. Con lo cual se cumple, por cierto, lo que ya Aristóteles dijo. Es una pena que los de nuestro gremio de filosofía, la gente no nos tome en serio, porque sabemos algo, no mucho, pero algo. Ya hace 2400 años Aristóteles dijo lo fundamental sobre la democracia, que son dos cosas. La democracia es un sistema es un sistema de la convivencia de la clase media. ¿Por qué de la convivencia? Porque en la democracia, como cada uno es libre, lo único que te piden es que cumplas la ley para convivir. Lo demás, haga usted lo que le dé la gana, como si quiere casarse con su mona, es su problema. Y para que la gente no se pegue, no basta la ley, sino que hace falta también que todo el mundo esté más o menos a gusto. Y eso significa que hay una clase media muy extensa. Los países que no tienen una clase media extensa tienen siempre una democracia inestable. Y los países que no tienen una ley muy firme tienen una democracia inestable. La democracia solo se mantiene sobre una ley muy firme estatal y sobre una clase media muy amplia. Si faltan una de esas dos dimensiones o las dos, la democracia es un nombre, que es lo que es en muchos países del mundo, pero no una realidad. No es que no sea real, es que no puede ser real. Es una ficción. Bueno, luego
Menos mal que digo estas cosas provocativas ya cuando estamos terminando la clase. Si no igual me pasa con esos árbitros que salen del campo ayudados por la policía para que no les tiren. ¿Cuál es el quinto y último fundamento de una comunidad? Pues buscar un fin común. Por eso tenemos que entenderlo gradualmente. No, ahora digo. Un fin común. De los 5 fundamentos de una comunidad, este es el más fuerte. Lo que más hace que unas personas estén unidas es que tengan el fin común. ¿Por qué? Porque el fin común realiza mejor que ninguna otra cosa lo que antes he dicho al principio de esta mañana, que era lo común. Son 2 personas, pero el mismo fin. Por consiguiente, mientras el fin se mantenga el mismo, la unión no se toca. Entonces, entre todos los quereres, si tuviera tiempo, pero por suerte para ustedes no tengo tiempo, voy a hacer una teoría del querer. El querer no es una cosa tan fácil como dicen. El querer tiene muchos niveles. Simpatía, afecto, pasión, enamoramiento, respeto, amistad, amor verdadero. Al menos esos niveles. Ver cómo son y cómo se relacionan es muy interesante. Pero de todos ellos, el único que definitivamente constituye el amor verdadero es el fin común. Es decir, si tienes simpatía, pues mira, ya se te pasará. Si tienes pasión, pues yo tengo pasión es conocida por la tarta de fresas con nata, y no estoy todos los días comiendo tarta de fresas con nata, supero mi pasión. Pero el fin común es una unión institucional, constituye con absoluta solidez una sociedad, de tal manera que la sociedad más fuerte que hay es aquella que tiene fin común. Todavía más, si no hay un mínimo de fin común, no hay sociedad. La sociedad es puramente aparente, no hay sociedad. Y eso es lo que a eso es a lo que clásicamente se llamaba pueblo. Porque ya en Roma se define el pueblo como el conjunto de personas que tienen un fin común. Eso es un pueblo. Por eso la gente se equivoca también aquí. En la democracia no hay pueblo, en la democracia hay gente, que es muy distinto. Porque si cada quien es absolutamente libre de tener la opinión que le dé la gana, y estamos unidos solo por la convivencia en el Estado, no hay fin común. Y si no hay fin común, no hay pueblo. Cuando dicen el pueblo es soberano, dicen una cosa que es de risa, aunque si yo digo eso los políticos me fusilan. No en Perú, en todas partes. Pero yo siempre que oigo eso digo, para que el pueblo soberano, para que el pueblo sea soberano, primero hace falta algo. ¿Así? ¿Qué hace falta? Que exista el pueblo. Es que no existe. Por consiguiente, ¿por qué dice usted que es soberano? Eso es lo primero. Y lo segundo es que es totalmente imposible que un pueblo, sin un gobernante, tenga una acción común. Por consiguiente, el pueblo, la soberanía del pueblo es una ficción continua. No es nunca verdad. Y mucho menos
donde lo que hay es gente y no pueblo. Si hay pueblo, ahí sí que hay una cierta soberanía popular, sí que hay una cierta, nunca completa, pero una cierta soberanía popular. Entonces, sí, es la hora. Era una pregunta. La nación. Bien. La nación se puede entender de varias maneras. Se puede entender, en el uso habitual, se identifica o con la etnia o con la patria. Pero en realidad, si se emplea la palabra nación en sentido amplio, cualquiera de estas dimensiones puede configurar una nación. Y aquí viene, muchas gracias por la pregunta, lo que se ha dado en llamar, que es un invento de final del siglo XVIII, lo que se ha dado en llamar, y sobre todo del siglo XIX, en Francia, el nacionalismo. ¿Qué se entiende por nacionalismo? Nacionalismo es la tesis según la cual la nación, y así de paso, con tu pregunta respondo a la suya, nacionalismo es la tesis según la cual para que haya nación tienen que darse los 5 fundamentos a la vez. Eso es el nacionalismo. Tú puedes decir que hay nación española si consideras que hay la patria española y consideras que hay el país. Si hay un país y una patria y un poco de fin común, ya tienes una nación. Perdón un momento. Si hay un país, una cultura y algo de fin común, ya tienes una nación. Si hay un Estado y una cultura, ya tienes una nación. Es decir, históricamente, lo que se ha llamado naciones se han configurado desde diferentes. Por ejemplo, las naciones que han tenido mucha tendencia a ser nacionalistas son las islas, los británicos. ¿Por qué? Porque la isla, al estar separada de los demás, tiene una tendencia a juntar la gente, a juntar la etnia, a juntar la cultura, y entonces con facilidad los países isleños son muy nacionalistas, como lo son los británicos. En cambio, los países muy llanos y muy abiertos o tienen una etnia común muy fuerte y una cultura común muy fuerte, como le pasa a los polacos, o los barren, porque en la llanura todo el mundo pasa por allí. Y de hecho Polonia se la han merendado con chorizo 80 veces en la historia. Y si ellos se han mantenido como nación es porque su conciencia cultural y su conciencia de etnia es muy fuerte. Sí. Se suponía que nación eran los 4 últimos fundamentos, más no la tierra, como fue la nación israelita, que fue una nación que estaba dispersa por todo el mundo, y cuando ya le dan la tierra, ya se vuelve un estado. Ya, usted lo ha dicho muy bien, pero perdóneme, se le ha olvidado decir una cosa, o no ha querido decirla. Ahora usted ha dicho muy bien, estaba dispersa y ahora es un estado. Pero fíjese que hay muchos israelitas, no voy a entrar en esa discusión, que es bien difícil. Muchos israelitas observantes que consideran que el Estado de Israel es una cosa que no se debía haber hecho, porque ellos consideran que la nación israelita no es un Estado propiamente. Y sin embargo, que es lo que usted ha dejado de decir, lo primero que Yahvé le dijo a Abraham es: te daré una tierra. Israel es en primer lugar una tierra, y después es un pueblo que nace en esa tierra, descendiendo de los que van a esa tierra. O sea que el apoyo de la tierra es
No hay tiempo, ya me he sobrepasado mucho, pero es importante. Y el Israel eterno se ha mantenido siempre, sin olvidar jamás que había una tierra israelita. Que no me resisto. En cierta medida eso se tiene que mantener y en cierta medida no. ¿Cuál es la interpretación? Perdónenme que hable así. ¿Cuál es la interpretación de Israel que hace Jesucristo? Por supuesto, Jesucristo hace mucho más que una interpretación, pero pues el Israel eterno. El templo no está ya en Jerusalén, está en las almas de todos los cristianos. ¿Qué pasa con el mundo musulmán? Con todo el respeto por el mundo musulmán, que tienen una idea originaria muy parecida a la de Israel. En Arabia está la Meca y está el Islam, pero no han tenido un Jesucristo. Y entonces, ¿qué sucede? Suceden cosas tan curiosas como la que les voy a decir, que pasa todos los días y que es una historia real. Va el Papa Juan Pablo II, me lo contó quien estaba presente, a inaugurar la mezquita de Roma, porque los musulmanes quisieron poner una mezquita en Roma y el alcalde de Roma, mezquita, los musulmanes. Y el alcalde de Roma, aunque era comunista, era listo. Y entonces les dijo a los musulmanes: le voy a preguntar al Papa, a ver si le parece bien que ponga una mezquita a ustedes aquí. Y entonces Juan Pablo II le dijo que sí. Y entonces diseñaron una mezquita con toda intención, mucho más alta y mucho más rica que San Pedro del Vaticano. Los símbolos tienen mucha importancia y los musulmanes eso lo tienen muy claro. Y entonces la alcaldía, ya no solo el alcalde de Roma, dijo: Nanay de Paraguay, ustedes pueden hacer una mezquita porque el Papa le ha parecido bien y a nosotros también, la alcaldía, pero un poquito más pequeña que San Pedro. Así fue. El Papa fue a la inauguración de la mezquita, abrazó al muftí y al imán y todo eso. Y en la despedida, aquí viene que me lo contó un senador italiano que estaba presente, y en la despedida le dijo: bueno, y ahora podremos nosotros construir una iglesia en Arabia. Y el otro no tardó ni 2 segundos en responderle, le dijo: eso es imposible. La tierra árabe solo es para el Islam. No hay un Islam universal. Bueno, gracias, hasta el sábado.